La semana pasada, el Señor nos hablaba a través del pastor una palabra bastante poderosa. ¿Cierto que la semana pasada la palabra estuvo poderosa? La palabra siempre es poderosa. Siempre es poderosa. No hay días que es más poderosa que otro. Lo diré de una mejor manera. La palabra, la semana pasada, fue muy confrontativa. ¿Alguien puede recordar de qué se estuvo hablando así a grandes rasgos la semana pasada? ¿Hay alguien allí con vida? A grandes rasgos vamos a hacer un pequeño repaso de la predicación que recibimos del pastor la semana pasada. El pastor estaba hablando de las consecuencias de las malas conversaciones. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 15, 33 y 34 arroja una verdad inherente de la cual incluso se han dado dichos, se han hecho refranes. 1 Corintios 15, 33 y 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y el pastor afirmaba de que así ciertamente la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo quiero resaltar que las costumbres, o dentro del término de costumbre, lo que se altera o lo que cambia es tu estilo de vida, tu identidad, tu esencia. Cuando la palabra dice de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, en otras versiones dice las buenas enseñanzas, es que altera incluso tu conducta, tu credo y tu esencia. Una mala conversación puede causar en ti el desviar la esencia de quién eres. Es por eso que el pastor afirmaba que si usted está hablando constantemente o está muy asociado a alguien que es muy iracundo, probablemente usted también comience a ser iracundo, siendo que usted no es así. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero él también resaltó algo muy importante que quedó gravitando y fue parte esencial del mensaje, y es que si una mala conversación corrompe, ¿cuánto más una asociación? Si una mala conversación corrompe, ¿cuánto más una sociedad? Sí, estamos recordando lo que el pastor dijo la semana pasada. Hay asociaciones que destruyen mucho más que una conversación. Y lo lamentable del caso es que por capítulo y versículo pudimos ver que esto era un mensaje del apóstol Pablo para la iglesia. Para la iglesia. Lo que quiere decir que dentro de la viña del Señor, la cual él menciona que en la viña del Señor hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. También la palabra declara que el trigo crece con la cizaña. Y es un tema bastante que puede doler, porque no es como común pensar que entre nosotros puedan haber personas que nos hagan daño. No es común pensar que dentro de la iglesia corremos el peligro de tener asociaciones que nos debiliten, asociaciones que nos degraden, asociaciones que diluyan nuestro credo, incluso dentro de la iglesia. Esto suena como a que si estuviese yo expuesto a estar en un snack, a que si yo estuviese expuesto a lugares en los cuales no se está practicando la verdad. Pero la realidad del tema es que todo este contexto, el Señor inspiró a Pablo para advertir de que dentro de este vínculo social que tenemos, dentro de esta fraternidad, dentro de este cuerpo de Cristo, hay asociaciones que nos pueden dañar. Duele, ¿verdad? ¿Verdad que duele? ¿Verdad que es extraño? No en vano Jesús pudo tener la capacidad y la madurez en su soberanía de poder trabajar de la mano con Judas Iscariote 3 años sabiendo que él le iba a traicionar.
No en vano tuvo que corregir una y otra vez a Pedro y a todos los discípulos por peleas, por disensiones y todo lo demás. Dentro de un núcleo espiritual, dentro de un núcleo cristiano, igual pueden darse sociedades que degradan, sociedades que lesionan nuestra fe. Más adelante el pastor mencionó 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Estoy haciendo un breve repaso de lo que recibimos la semana pasada y dice la palabra del Señor: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Advertencia de con quién nos estamos asociando. En el día de hoy no queremos acrecentar este tema, pero sí sacar una ramita de lo que fue el domingo pasado. Y es trabajar más a profundidad nuestra relación de hermano. Dígale que está a su lado, usted es mi hermano. Y tenemos que trabajar nuestra sociedad. Dígale a esa persona que tiene a su lado, tenemos que trabajar nuestra sociedad. Hay un deber imperativo en la lista de versículos que recibimos la semana pasada y es el deber de corregir. ¿Qué dije yo? El deber de corregir. El deber de cortar con sociedades dentro incluso de la misma iglesia suena algo abstracto, pero tiene un concepto bíblico amparado por la palabra que debemos estudiar con sigilo, porque es una línea muy delgada que seguir. Y muchas veces estamos cometiendo errores que debemos evitar. Vamos a estar buscando Mateo 18, 15 al 17. Voy a estarlo leyendo en la versión PDT. Mateo 18, 15 al 17, versión PDT. Lo consigue y me dicen amén. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Seguimos. 16. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debe tratarlo como a uno que no cree en Dios o como un cobrador de impuestos. En la versión Reina Valera dice como un gentil y publicano. ¿Sabe que estas palabras las está diciendo Jesús? Y Jesús dice de que hay formas en las cuales debemos resolver nuestros asuntos interpersonales. Es totalmente normal que dentro de un grupo de personas se enmarquen las diferencias, se enmarquen distintos deseos, distintas formas de pensar, distintas maneras de pensar, se enmarquen que no en todo somos afines. Y dentro de esa realidad hay ocasiones en las cuales vamos a... Hermano, interactúe conmigo, me siento solo. Chocar. Esto significa chocar. Vamos a chocar. Vamos a chocar. A los venezolanos en algún momento se les sale el Maduro que llevan por dentro y al colombiano el Petro que llevan por dentro. Perdón, no debí decir eso. Edición en la proyección. Pero en algún momento usted se levanta con el pie izquierdo y actúa de maneras no saludables. Y dentro de esas acciones generamos daño, generamos dolor, ¿cierto o falso? ¿Cuántos acá han tenido una fricción con su hermano? Todos hemos tenido, ¿no? Todos hemos tenido algún tipo de diferencia con el hermano, una forma, un roce, una fricción. La manera en la que Jesús dice que debemos empezar a acrecentar nuestra relación va en aumento en realidad.
El Señor dice que lo busquemos. Si no nos escucha, busquemos testigos. Si no nos escucha, lo llevemos a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. Dígase gentil, alguien que no cree en Dios. Y publicano, Jesús dice publicano y es tremendo. Porque un publicano era un judío al servicio del imperio romano. Era un judío traidor, un verdadero vendepatria. Era un publicano. En contextos actuales, un verdadero vendepatria. Entonces, cuando Jesús dice, tenlo por gentil, tenlo por mundano, tenlo por una persona que no cree en Cristo y tenlo por un traidor. Se pasaron 3 niveles, hablar a solas. Fuimos al grupito y te hablamos, cónchale, tratando de que tu conducta mejorara y no pasó nada. Se llevó a la iglesia y se trató en la iglesia y no pasó nada. Es una realidad que Jesús reconoce a tales como no sus hijos y como traidores. Es una realidad, duele, pero es una realidad. Vámonos a 2 de Tesalonicenses 3. 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Dice la palabra: si alguien no obedece a lo que les decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártese de él, para que le dé vergüenza. Pero, hay un pero no lo traten como a un enemigo, más bien corríjanlo como a un hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí. Palabra de Dios. En el primer contexto, el Señor nos llama a hablar. Mi hermano, mira, estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Oh, me ofendiste de tal forma, me dijiste tal cosa. Si la cosa no cambia, ya usted sabe, testigo. Si la cosa no cambia, lo llevan a los pastores. Si la cosa no cambia, lo llevan a la iglesia. Y si la cosa no cambia, hay razones bíblicas para que esa persona no pertenezca a la iglesia. ¿Usted puede creerlo? ¿Sabe que cuesta creerlo? Porque estamos siempre amparados en la bandera del amor, en la bandera de la gracia, tanto que se han creado conceptos. Tantos que se han creado conceptos cerrados, en los cuales, donde debe haber una corrección, nosotros en destiempo metemos un favor y gracia. Y la gracia, por más gracia que sea y por más regalo que sea de Dios, tiene ciertos requerimientos. Es decir, el pensamiento, la manera de creer que por el hecho de que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que soportar a nuestros hermanos, nos va a llevar a permitir que hayan conductas erráticas, no denunciadas, no corregidas, no trabajadas. Está mal. Ay, porque es que el amor de Dios es tan maravilloso, es tan alto que no puede ir arriba de él, tan profundo y tan ancho y aplasta también. El amor de Dios también es fuego consumidor. Entonces, en el primero, una manera de cómo ir resolviendo, pero en el segundo, el Señor dice de que si hay alguien que está constantemente haciéndose llamar hijo de Dios, denominándose pueblo de Dios, ya este es otro nivel. Se asocia con el concepto de que está acá, puede incluso servir, puede incluso ser activo acá, pero con esa identidad de cristiano va a la par una doble moral, una doble vida de actuar como los de afuera. El Señor llama al que a tal persona se le ubique y se lee. Vamos a leerlo otra vez, por favor, producción. Que nos alejemos, dice. Si alguno no obedece lo que le decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártese de él. ¿Para qué? Para que se le dé vergüenza. Entonces es válido de que si hay conductas que no comparto, conductas que no van alineadas al propósito y al plan de Dios, ¿es válido alejarme de mi hermano? Sí, sí lo es. Y aquí vamos a tener esto en cuenta y en pausa, pero el Señor sube aún más la vara en el versículo siguiente, 1 Corintios 5, 9 al 13. Lo vamos a estar leyendo en la versión PDT, porque de pronto usted lo está leyendo en la Reina Valera,
y está diferente, pero acá es un poco más explícito, un poco más claro. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales. Ni, lea conmigo, los ávaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Seguimos leyendo. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, practique pecado sexual, robe, adore ídolos e insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. Vamos a seguir. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia. Así que echen de su grupo al perverso. Dicho sea de paso, el perverso no es solamente el que está teniendo inmoralidad sexual, con todo lo que significa la inmoralidad sexual. El perverso ahí también es un idólatra. El perverso ahí también es un estafador. El perverso ahí también es un borracho. El perverso también ahí es uno que insulta. La perversidad allí es un margen amplio, es un espectro amplio. Y ahí el Señor sube aún más la vara y dice, ni siquiera coman con él. ¿Se entiende este confrontarse de la gracia y el deber de corregir? ¿Se entiende que no puedes ser tú un hermano incondicional cuando tienes a tu lado un hermano que está practicando algo fuera de orden? Se entiende que la iglesia debe tener el carácter alineado al punto de que si nuestras voluntades dictan, yo quiero seguir a Dios, tú no, yo tengo el deber moral de alejarme. Es medio extraño este evangelio, ¿verdad? ¿O no habían leído esa parte de la Biblia? No, pues está como que, están impresionados. Vamos a leer un poquito más de Biblia, pueblo de Dios. Esto está acá. Esto está acá. Entonces, ni coman con él. Pablo dice, ni siquiera coman con él y expúlsenlo. Yo tengo dolor de hablar de esto porque a mí una vez me expulsaron de la iglesia. Para vergüenza. Pero soy el vivo reflejo de la gracia y la misericordia y el favor de Cristo. Pero si a mí no me expulsan, yo estuviera todavía endemoniado por ahí. Si yo no paso mi vergüenza, si yo no paso la expulsión del cuerpo, yo no siento la realidad de lo que es haber sido parte de ella, no serlo. Y no se genera esa realidad de querer volver, pero con el corazón correcto. De las pocas cosas que probablemente este hermano que usted ve aquí, que probablemente no le agrada mucho y de los cuales por gracia tengo moral de hablar, es que a veces es necesario, muy necesario, el corte. Es que a veces es muy necesario el hasta aquí, el alejarse para que se avergüence. Porque el que se avergüenza, en medio de la vergüenza, recapacita, razona. En medio de la distancia, empieza a valorar los vínculos que perdí por causa de mi agravio, por causa de mi pecado, por causa de mi concupiscencia pecaminosa. No me mire feo, eso fue hace como 10 años ya. Aparte estaba flaquito. Ese no soy yo. Ese tipo que ayer yo fui tuvo que quedarse en el ayer. Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo. Pero mi realidad, probablemente usted sea más cristiano que yo. Probablemente usted sea más santo que yo. Probablemente a usted no le haga falta cierta expulsión. Pero le tengo una noticia. Hay situaciones en las cuales nosotros podemos maquillar delante del pastor y ser una oveja, mejor digamos, aterciopelada. Una oveja que le lavan el pelo con Head and Shoulders.
y a la vista ser muy frondosa. Yo se lo digo con experiencia. Se puede tener las extensiones capilares más espectaculares que parecen naturales. Y dentro del pecado habita la mentira. Y en la mentira el fingimiento es natural. Y en ese fingimiento podemos escondernos de la vista del pastor, de los ancianos. Podemos escondernos en un libreto muy bien trabajado, esconder nuestra naturaleza caída. Pero en lo espiritual, tú no necesitas haber sido identificado con un pecado y ser expulsado de una iglesia para que Dios en lo espiritual ya esté tomando medidas contigo y conmigo. Cuando la iglesia a mí me expulsa, ya el Señor me había expulsado meses atrás de su presencia. El pecado te inhabilita de la presencia de Dios, te expulsa de la presencia de Dios. Y estamos acá, pero ya no contamos con el respaldo de Dios. Y como Él es Dios y de Dios nadie se burla, y como en el cielo y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, todo sale a la luz siempre. Siempre todo sale a la luz. Gloria al nombre de Cristo. Porque gracias a Dios las cosas no quedan ocultas. Gracias a Dios. David decía, hermanos, mientras callé, mis huesos se secaron. El pecado no confieso es el veneno más mortal para cualquier ser humano. Es por esta razón que el Señor en estos 3 versículos, hemos leído 3 versículos y vemos cómo gradualmente la demanda va creciendo. Yo no lo estoy diciendo, dice Pablo, por los mundanos y por todas las personas que no tienen conocimiento, porque entonces tendríamos que montarnos en el SpaceX de Elon Musk e irnos a Marte. Yo no les estoy diciendo que no se asocien con agentes de este mundo, porque tendrían que salir de este mundo. Yo les estoy hablando de los que están dentro, que se hacen llamar hijos de Cristo y están practicando tales cosas. Si eso está ocurriendo allá en la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, ahorita en la época TikTok pasa mucho más. ¿O seré yo el único mundano en esta iglesia? Pasa mucho más. A mundo, dejé el tecito. Perdón, creo que lo dejé en la oficina. En el presente pasa mucho más. ¿Cuántos creen que en el presente pasa mucho más? Y la realidad es que Dios nos está dando una oportunidad, porque la palabra dice que hierro con hierro se agudiza. ¿Te has visto un carnicero amolando un cuchillo? El hierro con hierro se agudiza. Las fricciones entre nosotros pueden, mal empleadas y mal usadas, destruirnos o afilarnos. Créame que más de uno de ustedes me ha hecho crecer en paciencia a mí. Se lo digo con el corazón. Créanme que más de uno de ustedes me han echado más varilla que el diablo. Y me han hecho crecer en amor, aunque no parezca. Porque los amo. Ya eso pasó hace mucho tiempo, hermano. Pero la fricción no bien canalizada es la destrucción del cuerpo de Cristo. Ahí empiezan las rencillas, las discordias, las envidias, las disensiones y todo lo que fragmenta o busca fragmentar el cuerpo de Cristo. Y usted no lo puede permitir. Usted no lo puede permitir. Quien se entiende por hijo de Dios tiene que ser un agente de unidad. Quien se cree y se denomina hijo de Dios tiene que ser un aportador de gloria de Dios, de presencia de Dios. Pero por la esencia que vive en él, también tiene que desarrollar el carácter de poder poner muro a quien trate de diluir la obra de Cristo en mí. Por muy hermano que sea. Por muy hermano que sea. Queda muy claro y queda, gracias mi amor. Démele un aplauso a esta morena que mire, es lo máximo. Dirían mis hermanos dominicanos, la mayimba. Es el Señor diciéndonos que puede haber entre nosotros distancias. Vamos a estar leyendo una descripción, una definición de una palabra que va a estar muy ligada al mensaje. Hermandad. ¿Alguien sabe qué es hermandad?
¿Qué se le viene a la cabeza con la palabra hermandad? Unidad. Hablen duro, por Dios. Vínculo. De seguro ayer más de uno estaba bailándole mailó allá pegando gritos y aquí. Unidad, vínculo, dígame más, dígalo con fuerza, mano, no se haga. Armonía, alianza, relación, todas van muy bien alineadas allí. Pero según la RAE, según la Real Academia Española, la RAE describe hermandad de la siguiente manera, de dos maneras. Aquí empezó el omito. Aquí empezó el tibón. La RAE, hermandad, relación de parentesco entre hermanos. Primer término. Hermandad, relación de parentesco. Y la segunda descripción es amistad íntima, unión de voluntades. Me llama la atención porque es el diccionario de la Real Real Academia Española. Me da bastante impresión porque no es el compendio Thomas Henry, no es en la Strong, no es en la Biblia Thompson que sale esta descripción. Es en el diccionario y usted lo puede buscar. La hermandad se define de dos maneras, una relación de parentesco o una amistad íntima en la que hay unión de voluntades. Me llama poderosamente la atención que el diccionario puntualice que también hay unión de voluntades en la hermandad. Lo cual, orando y leyendo, el Señor me hizo entender que hay dos tipos de hermandades dentro del cuerpo de Cristo. Hay dos tipos de hermandad dentro del cuerpo de Cristo. Y la primera es la hermandad de vínculo espiritual, o sea, parentesco. Y la segunda hermandad es asociados espirituales, misma voluntad. ¿Qué dije yo? Vínculo espiritual o asociados espirituales. En el vínculo está el parentesco, pero en la asociación está la voluntad. La voluntad. Es importante entender que el vínculo hay que cuidarlo, el vínculo hay que preservarlo, pero la asociación se modera y se clasifica. ¿Qué dije yo? El vínculo espiritual se preserva, se tiene que cuidar, pero la asociación espiritual se modera y se clasifica. Aquí todos tenemos un vínculo y un parentesco. Todos somos cristianos evangélicos. O todos somos hijos de Dios en la hermandad. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuimos reconciliados con el Padre. Y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted creyó y yo creí, por el sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados y el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Levántenme la mano, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? No lo dude, no tenga miedo. Yo soy un hijo de Dios, medio torcido, como sabe, yo soy un hijo de Dios. Aquí estoy, yo soy hijo de Dios. Aquí estamos todos los hijos de Dios. Pero hay la hermandad de vínculo y hay la hermandad de asociación. El primer vínculo lo tenemos todos. Yo soy hermano en parentesco por la sangre de Cristo de todos ustedes, pero no soy asociado de todos ustedes. Yo, usted y usted, todos acá, somos hermanos en parentesco, somos hermanos en Cristo,
pero no todos somos hermanos asociados. No tenemos la hermandad de asociación los unos con los otros, pero ambas caminan de la mano. Usted es tanto hermano por parentesco como hermano por asociación. Hermano por parentesco como hermano por voluntad. Vamos a estar leyendo Efesios 4, 3 al 4, lo leo en la versión LBLA. Dice: esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice que seamos esforzados, que nos esforcemos en guardar la unidad. ¿En qué? En el Espíritu. Y en la Reina Valera dice: solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Los que nos debe vincular a unos con otros acá es el Espíritu y la demostración es la paz. Pero como hemos dicho previamente, no todo el tiempo aquí es paz. No todo el tiempo aquí es todos pensar igual. No todo el tiempo. Pero ¿cuál es el deber y el llamado que hace Cristo? A que seamos esforzados en guardar la unidad. Vamos a estar leyendo Romanos 18 al 19, perdón. Romanos 12, 18 y 19. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti y de mí, tratemos de tener paz con toditos estos cabezones que estamos acá. ¿Cuán difícil debe ser los diáconos estar en paz con toda la iglesia en realidad? No sé si me equivoco. Pero algunos entran que parecen que vienen, no sé, disgustados con el planeta y pagan los platos con el pobre diácono. Y si de paso se estacionó mal y le piden que la llavecita para moverle el carro se obstina más, ¿qué quiere decir? Que yo no manejo bien. Dios fortalezca el cuerpo ministerial de los diaconías, de verdad. Y nos dice el Señor que tengamos que esforzarnos en guardar la unidad. Esto no choca. Pero es que el Señor viene diciendo que al que ande con el evangelio según Maluma, nos alejemos. Pero ¿cómo es que si más bien si hay alguien que se llama cristiano y está haciendo lo inmoral, el Señor me llama a alejarme, pero aquí me llama a ser esforzados en guardar la unidad? ¿Cómo es esto? Parece una contradicción a esta altura de la predicación, ¿verdad que sí? Seamos solícitos en guardar la unidad. Y después dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hermanos. ¿Se contradice la palabra de Dios en esto? No. La realidad es que probablemente no lo escribí, pero Salmos 42, del 7 al 9, dice una verdad. Salmos 42, del 7 al 9, dice una verdad, no lo busquen, y es que un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. ¿A qué cree usted que llama un iracundo? A otro iracundo. ¿A qué cree usted que llama un chismoso? ¿A qué cree usted que llama un chavista? No va a llamar a Donald Trump, hermano. A un chavista. Un abismo llama a otro abismo. En tu naturaleza espiritual y en la mía están activas estas dos hermandades. Somos hermanos de todos. Pero en la hermandad de asociación lo que juega es la voluntad. Pero no todos tenemos las mismas voluntades. No todos tenemos las mismas intenciones.
No todos compartimos el mismo compromiso por la fe. No todos compartimos el mismo compromiso por cortar lo perverso en nuestras vidas. Y aquí entra las asociaciones de un abismo, llama a otro abismo. En esta realidad, no se pierda, pero en esta realidad es necesario levantar muro y cerco de protección para cuidar nuestra integridad eclesiástica. ¿Qué dije yo? Es necesario levantar muros, cercar nuestra integridad espiritual para no ser degradada. Volvemos otra vez a las conversaciones. Vamos otra vez a las conversaciones. Vamos a leer Proverbios 10, 19. Lo consiguen, me dicen amén. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En todo lo que el Señor nos arrojaba la semana pasada, las conversaciones deben ser algo que no pueden ser tomado con ligereza. Todo lo que hablamos con nuestros hermanos tiene un poder muy importante del cual debemos ser responsables. En el mucho hablar hay mucho pecado. ¿Sabe? Cuando yo leo este versículo, se me activa como un deseo de acrecentar el carácter de que cuando yo me reúna con ustedes, por cumpleaños de quien sea, por aniversario de quien sea, es mejor, hermano, que sean reuniones puntuales y cortas. ¿Sabe por qué? Porque en el mucho hablar siempre hay pecado. En el mucho hablar siempre hay pecado. Pueden haber eventos en los que empezamos a hablar y parecemos una carta paulina. Mis amados hermanos, que por el beneplácito favor en Cristo Jesús hemos sido congregados en este cumpleaños, damos gracias por la bondad de asistir a nuestra humilde morada. Y pueden terminar la misma reunión hablando pestes del pastor, porque es que la bendita reunión duró 3 y 4 horas. Y en el mucho hablar, la Biblia dice que no falta el pecado. Mire, cuando ya se les agotó los frutos del Espíritu y ya dejaron de ver lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, en esto pensar, ya cuando se acabó eso, lo que viene es las obras de la carne, hermano. ¿Sí o no? Porque si ya hablamos ya de todo, lo bueno, lo honesto, lo puro, después, hermano, ya el destripador queda corto, hermano. Lo que viene es la carnicería. Un consejo que la Biblia nos da para la relación interpersonal de la iglesia es que no hablemos tanto, porque en el mucho hablar hay pecado. ¿Hay alguien allí con vida? Hermano, no soy yo, es la Biblia. Es la Biblia. Si aplaudí, hágalo fuerte porque la palabra de Dios se respeta. Es la palabra de Dios. Mi hermano, si nuestra reunión ya alcanzó el nivel en el cual sumó a nuestro hermano, en el cual nutrió a nuestro hermano, fortaleció la fe de nuestro hermano, ya cumplió el propósito. Ya cumplió el propósito. Váyase para su casa. No eche a perder la carta paulina. Porque es verdad, empezamos como la carta a los tesalonicenses y terminamos hablando casi que como Karol G. Una bendita reunión de 3 y 4 horas. No falta el pecado. En las muchas palabras, nunca falta. Y ahí empieza, ¿viste que fulana? ¿Viste que eso está? Ay, sí, tan horrible que le quedó ese pelo. Y viste que, ay, se engordó. Primera de Flacas 4:13, porque si están criticando la barriga de otra, dense Sasha Fitness, mínimo. Ay, fulano, hizo, no, porque yo, que no sabes cuándo. Bueno, Señor, es para que oremos como es. Y empieza aquel chisme. En las muchas palabras, nunca no falta el pecado. Dice Primera de Juan 3:15, y aquí empieza como que a ver la contradicción, pero vamos a entender. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente
en él. Todo el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Un asesino, hermano. Si usted me aborrece a mí, usted es un asesino. Si usted me aborrece a mí, usted está echando pique con Popeye. Si usted me aborrece a mí, usted es un sicario, un asesino, un homicida. ¿Qué es homicidio? Desvivir. Ahorita, tú sabes que todas las veces, ahorita con esta generación, las palabras las han modificado mucho. Ya no se dice asesinato, se dice lo desvivió. Todo tiernito ahí para que no suene tan feo. Es desvivir. Un homicida es alguien que desvive. Y en efecto, la palabra nos dice que si aborrecemos a nuestro hermano somos un homicida. Aborrecer en el diccionario es definido de esta manera: tener aversión a alguien o algo. En ejemplos que da el diccionario dice: detestar a alguien, odiar a alguien, envidiar a alguien y un deseo por el mal ajeno. Eso es aborrecer. Nos la puso difícil. Qué difícil la pusiste. Porque pensamos que aborrecer, el rechazar al hermano, ¿verdad?, por alguna diferencia, queda ahí y ya. Y aquí es donde viene el cóctel, la combinación de las cosas. Pero es que si el Señor me está diciendo que me aleje, si el Señor me está diciendo que, ¿y cómo hago eso si del otro lado me dice que no lo aborrezca? Vamos a poner otro versículo más para que acrecente el concepto. Primera de Juan 4:20 dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántas veces estamos aquí? Yo danzo, teniendo yo no sé cuánto tiempo sin hablar con Nepomucena, porque tuvimos un conflicto en tal parte. ¿Hay alguien allí con vida? No, pero yo no lo aborrezco. Lo que pasa es que sí. Si esta acción te ha llevado a odiar, si esta acción te ha llevado a estar irritado, si esta situación te ha llevado a envidiar, a detestar, tú estás aborreciendo a tu hermano. Y a los que aborrecen a su hermano, el Señor los cataloga como homicidas. Y tampoco se puede decir que se ama a Dios mientras en el mismo corazón que muere de amor por Cristo, hay un corazón que odia al hermano. Dice, no pueden ustedes amar a Dios, que no lo ven, mientras están odiando a su hermano, que sí ven. Entonces a esta altura del juego usted no entiende nada, una papa de la predicación. Pues dice, ¿cómo se logra lo uno con lo otro? Se lo tengo. La palabra lo tiene. Pablo llama a la corrección y a la distancia, no al juicio. Pablo llama a corregir y alejarse, no a juzgar a tu hermano. Pablo llama a corregir, a hablar, a traer testigos, a agotar todos los recursos para que los problemas se resuelvan. Y ciertamente si en ese corazón no hay arrepentimiento, Pablo llama incluso a la expulsión en casos extremos de un miembro de la iglesia. Pero aún en medio de ello, Pablo lo que llama es a hablar, puntualizar el pecado, corregirlo y alejarse, no a escarnecer al hermano. ¿Se está entendiendo esto? Es por ello que Tesalonicenses nos dice que nos alejemos para que se avergüence, pero no lo tengan por enemigo. No lo tengan por enemigo. Antes bien,
corríjanle, repréndanle como a un hermano. Cuando alguno de los chicos, cuando alguno de los hijos comete un error, hace una falta, ¿su papá se convierte en enemigo de él? Ahí está mi ex hijo. Estoy, como dicen en Venezuela, estoy enculebrado con él. Y se corta el vínculo. Y ahí va el muchacho rebelde y dice, ahí va mi ex papá, mi ex mamá. Usted sabe que usted puede tener ex pareja, pero ex papá no. Ex mamá tampoco. Ex hermano. Usted no puede tener eso. Hay vínculos que no se rompen. Pablo llama a hablar, a confrontar, a corregir, en amor, la falta, y a clarificarle al hermano, mira, la diferencia de voluntades de nosotros nos va a separar. Porque todos tenemos voluntades, pero no todos tenemos la misma. Usted se va a asociar y va a tener una hermandad asociada con las chismosas si usted es una chismosa. Y aquí el cupo está abierto. El club, a ese le caben mucho más. No se puede ser condenado espíritu, están las iglesias tan arraigados, chicos. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos motivos ya llevo para que el pastor me regañe? 2, creo. En Charlotte me van a dar mis coscorrones, mejor digamos. Yo quiero que usted entienda que en usted hay una voluntad. Y que esa voluntad la pesa Dios. Dios sabe y Él es el que pesa los corazones. Y Él sabe si tu voluntad es servirle, si tu voluntad es fingir fe, si tu voluntad es fingir obediencia, o si tu voluntad es irte para el mundo. Dios lo sabe. Pero en lo espiritual, la ley del abismo no falla. Si usted es un borracho, usted no va a querer andar con el pastor más nunca. Usted va a querer andar con otro borracho. Usted en la presencia del pastor, usted se siente incómodo. Incómodo. Porque el pastor no me va a acompañar en la bebedera. Si a usted le gusta el chisme, y no volten para allá para ver qué está pasando. Si a usted le gusta el chisme, hermano, es un deleite. Dice que el chisme, para el que es chismoso, es como un deleite, es un manjar. ¿Y qué pasa? Ay, dale rápido, al grano, al grano. ¿Ah? Ay, pero es la versión corta. Usted no va a poder unirse a la voluntad de un hermano que lo que quiere es ser casto y prudente, que lo que quiere es ser sabio, porque el sabio calla, choca. Hay voluntades que son como la canción de Juan Luis Guerra. Hay voluntades que están frías, como el agua del río. Hay voluntades que están calientes, como agua de fuente. Y hay voluntades que están tibias, como un beso de caña. Dios bendiga a mi hermano Juan Luis Guerra. Y ahí está, todas esas voluntades están aquí. Todas esas voluntades están aquí. Hay personas que tienen voluntades de estar prendidos en el Señor, de meterse, de que extrañan a la iglesia y tal. Pero el que está frío, vea este dicho sí es legalista. Este dicho sí es extremista. Fanático. Yo soy moderado, como decía el predicador Itiel Arroyo. Yo soy un cristiano moderado. Pero si está encendido, prendido, metido, ni siquiera va a hablar de este. Ni siquiera habla de este. Y está el de en medio, que es el que el Señor promete vomitarlo. El tibio. El tibio se cree santo, no siendo santo, critica para ambos lados. Y él cree que él es el equilibrio. Él cree que es el equilibrio. Y dañan más, como dice Juan, y te la tomo, dañan más que los otros dos. Yo tengo responsabilidad y me agarro un cuarto coscorrón en decirle que si su deseo está en el mundo, váyase.
El Señor dice que es mejor que seas frío o que seas caliente, pero no seas tibio. Mira, descarriate. Vaya para allá, para la gran ciudad, como Juan. Coma algarroba, le hace falta, que le dé una buena diarrea de algarroba. Que esté andrajoso, que esté por diosero, por las decisiones pasajeras, porque el mundo pasa y su deseo, pero lo que hacen la voluntad de Dios, la palabra nos promete que permanecen para siempre. Y si usted lo que tiene es alterada la diva por dentro, la tropimamita y toda la... Váyase, congréguese en Roche, váyase. Afronte consecuencias, pero tenga la claridad de que usted de Dios no se va a burlar. Usted de Dios no se va a burlar. Es mejor cosechar los frutos de las obras de la carne con toda la muerte que traen, a exponerse a un juicio de Dios por estar fingiendo y queriéndolo engañar. Por estar fingiendo y queriéndolo engañar. Es peor. Es peor. No es que te va a ir mejor en el mundo. A nadie le va bien en el mundo. Pero el estar aquí con doble moral es más delicado. Porque se burlará alguien de Jehová. Se burlará alguien del Señor. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Cuántas hermandades hay? Hay dos tipos de hermandades. Hay la hermandad de vínculo, parentesco espiritual y asociación espiritual. En una está el parentesco. Nos parecemos todos parecemos que seguimos a Cristo. Tenemos un parentesco. Parece que todos estamos sirviendo a Cristo. Parece, hay un vínculo. Que es la sangre de Cristo nos reconcilió. Aquí estamos todos. Somos hermanos por parentesco. Pero tú te asocias con el que tiene tu misma voluntad. Y te distancias de quien no tiene tu misma voluntad. Pablo llamó a conversar. Pablo llamó a corregir. Pablo llamó a que si no hay cambio haya distancia. Pero que nunca dejáramos de ver a esa persona como un hermano. Que nunca lo viéramos como un enemigo. Nunca. No nos llamó a escarnecer, no nos llamó a juzgarlo. Él nos llama a la distancia. Cuando la voluntad no es mutua, la distancia es un deber. Pero junto con el deber de distanciarme del que no está viviendo acorde a la palabra, también está el deber de permanecer en el vínculo de la paz. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana. Te amo y te quiero, pero no comparto tu voluntad. Mi voluntad es otra. Pero no es un distanciamiento con heridas. No es un distanciamiento. Mira, la Biblia es tan poderosa que no dudamos nunca, obviamente, pero es tan poderosa en esto que nosotros incluso para las distancias tenemos maneras para hacerlo. Maneras saludables. Es decir, que aún teniendo diferencias, nosotros podemos en distancia ser operativos. Tú no estás llamado a aborrecer al que no tiene el grado de fe que tienes tú. No estás llamado, ni mucho menos a caer en el punto anormal de creerte que por ciertas cosas eres más santo que los demás. No. No estamos llamados para ahora salir a medir, a ubicar y simplemente como para que, porque Dios también nos está llamando a que como hijos de Él, nosotros podamos ser en su voluntad un aporte de bendición para nuestros hermanos. Porque hay dentro de la iglesia la voluntad de contaminar o de edificar también. ¿Cómo se llama la prédica? Código EVA. Código EVA. De los creadores de La señora se lo toma, llega. Código EVA. Hermanos, cuando se da la distancia, el que se avergüenza, medita y vuelve arrepentido. En el mejor de los casos, ¿no? Y el que se apartó, preservó su integridad y ganó un hermano.
Al principio duele. Al principio las confrontaciones molestan. Y al principio casi siempre se da un espíritu de víctima que ni en la Rosa de Guadalupe se consigue. Hace unos días vi un reel de un muchachito, no sé muy bien exactamente cuál es el contexto, pero él está en una barbería y él se pasa la máquina y se abre el camino aquí. Se dice que era una broma del barbero, se dice que no era una broma del barbero, que él fue el que se puso a querer adelantar la cosa. Un españolete, él, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? No sé si ustedes lo vieron. Oh, ¿qué haces? ¿Qué haces qué, güey? ¿Te la pasaste tú? ¿Sí o no? ¿Se la pasó usted? Y esto es muy cotidiano de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones juveniles y de los nuevos creyentes con edad. Cuando a mí Juan me dice a mí, Eiber, mira, vi esto y esto y esto, me lo dice con amor. Te vi haciendo esto y lo otro, mencionaste a Petro y a Maduro en la predicación. No se mencionan políticos en la predicación. Y estoy como Bart Simpson rellenando la pizarra. No se mencionan políticos en la predicación. Te animo a que lo hagas mejor, Eiber. No es que van a venir también ahorita queriendo exhortar a todo el mundo. Se los voy a agradecer. Ya con el pastor yo tengo asegurado mi coscorrón. Normal. Tengo espacio por aquí. Normal. Me queda un espacio por acá. No es que me van a esperar aquí en la escalera. Que te corrijo. Cállese la boca y corríjase usted. Porque seguro... No, y se lo digo con toda propiedad. Porque mire, aquí a veces se les da, me esperan ahí para corregirme que hice mal un acorde. Y estoy pensando que me está corrigiendo Alirio Díaz y no toca ni 4. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Corrigiéndome el tono de voz que utilicé. Ay, Plácido Domingo, digo yo. ¿Y qué cantas tú, güey? A mí que me corrija alguien que sepa, men. Es un ejemplo que no debí dar tampoco. Tengo otro por acá. Lo bueno es que esta predicación va a salir dentro de 3 meses. Y Juan me corrige a mí en amor, en cariño, todo lo demás. Yo le recibo. Ese vínculo hasta se fortalece cuando es espiritualmente dado y espiritualmente recibido. Cónchale, Juan, no lo había visto, hermano. Y gracias. ¿Usted sería capaz de verme a mí con un moco guindándome el cachete? Y yo aquí, y usted viéndome el moco para arriba y para abajo, y no decirme, ¿sí o no? Y usted sabe que muchas veces no se dice porque me da pena ajena. Y me da pena decirle que carga madre, pedazo de pepino ahí. Pero en amor por su hermano, usted no quiere que el hermano suyo esté pasando vergüenza, ¿sí o no? Y es peor callar. Mano. Y ahí usted llega y hace y disimula la broma. Cónchale, gracias. Mi descuido fue cubierto por otro. ¿Verdad? Cónchale, gracias, hermano. Pero esto no se da todo el tiempo. Y entonces me llega Juan y me dice, cónchale, pero ¿qué? No, me irrito de una vez. Ah, sí, porque a ti nunca se te ha pegado un moco, seguro. Y la otra vez te vi con madre lagaña y empiezas a atacar. ¿Qué vas a hablar tú? Si la otra vez cargabas una madre lagaña que no sé si es que tenías vidrios de contactos o qué. Y me vas a venir tú a mí a hablar a mí de qué. No. Pero es que te estoy haciendo un favor, hijo de Dios. ¿Sí o no? Te estoy haciendo un favor. Te quiero ayudar. No nos dejamos ayudar. Pues somos medio sensibles. Y la cosa se revierte. Y de lo que pudo haber sido un agudizarse, hierro con hierro, se convierte en una disputa. Juan, ahí. Y el victimista siempre exagera los contextos. El victimista siempre magnifica. Ahí llegó Juan, mira, y me agarró, me hizo con la mano así. ¡Pah! Y me quitó ese moco de un golpe. Y yo no podía abrir el ojo después. Y magnifica. Porque el que es victimista está en la carne, término azul. A mí que nadie me toque. A mí que nadie me diga.
A mí que nadie me... Andan más frágil que una galleta. No se les puede decir absolutamente nada, mientras que el maduro no se ofende. El maduro, diga conmigo, el maduro no se ofende. Pero hay maneras regulares. Usted no va a salir de aquí echándole plomo a todos sus hermanos y buscando cuanta nariz por ahí para ver qué moco se le atraviesa. No, para corregir, para tener el poder de corrección. No, porque hasta eso hay que hacerlo con prudencia, amor. La Biblia dice que se exhorte con amor. Entonces, al principio causa molestia, pero yo le aseguro que esa corrección, y no cambió, distancia, ese distanciamiento que promueve análisis, como el hijo pródigo que en un momento dijo volvió en sí, fueron abiertos sus ojos. Ese que estaba avergonzado vuelve arrepentido y agradecido, porque gracias a Dios no me acompañaste en mis fechorías. ¿Usted se imagina al hijo pródigo yéndose y el hermano mayor también? ¿Usted se imagina al hijo pródigo yéndose y el papá y el hijo y el hermano mayor también yéndose con él? ¿Qué quedaba en casa? La casa quedaba sola, destrucción, asolada. Cuando hay uno que se avergonzó por su pecado, se alejó, recapacitó y vuelve arrepentido, ganó a ese hermano. Y cuando ha ocurrido, gracias por no haberme acompañado en mis flaquezas, en mis carnalidades, en mis pasiones, en mis desenfrenos. Gracias. Si te me sumabas, íbamos a ser dos hundidos. Gracias. Se fortalece la amistad. Pero, como muchas veces, al igual que Israel, nosotros olvidamos la palabra, es muy probable que esto se nos olvide. ¿En qué consiste el código EVA? Pregúnteme, ¿en qué consiste el código EVA? Y ya estamos terminando. Dígamelo duro, por Dios. Si no sabe usted. El código EVA es el siguiente. Usted sabe que Eva le dio la vueltica al fruto. No era una manzana en realidad, eso se hizo cultura, pero no sabemos qué fruto era. De repente hasta era un mamón, no sé. Cambur, qué sé yo. Una patilla, no sé. La Biblia no menciona el fruto, hermano, sino que era el fruto prohibido. Y ella iba ahí y ve el fruto y con una mala conversación, empezó a cuestionar a Dios. Y el diablo en su astucia y en la eternidad que no hay tiempo, ha tenido la eternidad para mejorar sus estrategias. Modificó la palabra aquí, modificó la palabra acá. No, lo que pasa es que cuando lo hagan van a tener poderes igual que él. ¿Y quién no quiere tener más poder? En esa mala conversación, toma del fruto y lo come. Le pega ese mordisco. Oiga, mire. Le pega el mordisco. Supongamos que es una manzana. Pero el código EVA, me refiero al código EVA al hecho de que cuando una persona, usted y yo, en la humanidad, el ser humano tiene una particularidad, que es que cuando peca no quiere hacerlo solo. Cuando peca no quiere hacerlo solo. Cónchale, soy mamarro y chismoso. Pero no se ve tan mal si somos 5 chismosos. Y ahí le doy manzana a toditos porque también pequen. ¿Me entiende? Hay jóvenes, ustedes chicas, chicos, jóvenes, que se están peleando y algunos, cuidado si ya no cayeron, Dios guarde, en algún tipo de práctica no permitida y se sienten mal. Pero por alguna razón el diablo mete la mentira de que si hago que otros también coman conmigo, es como que si la culpa baja y no es verdad. Y ahí va Eva corriendo. Pequé. El código de Eva es que la singularidad de un pecado se convierta en una pluralidad. Que lo que era una pecadora se convierta en 2 pecadores.
que lo que era una mujer que pecó fuera un matrimonio que se rebeló contra Dios. Ese es el código de Eva. Eva no le importa tanto caer, como le importa más que no sea la única que cayó. Si aquí todos fuéramos determinados y agudizamos y frenamos con cada chisme, con cada comentario, el anillo de chisme en la iglesia va reduciendo. Y créame que queda una sola chismosa, un solo chismoso, se avergüenza y cambia. Pero el espíritu de Eva es pluralizar, multiplicar la falta de ella. Ahí está una doncella que fornicó y anda estimulando a las demás a que forniquen. Vaya, no ser la única. Y multiplica y pluraliza. Lo que era una doncella que falló antes del matrimonio, ahora son 3 y 4. Y está feliz, porque en una reunión no te hallas sola. ¿Se entiende el espíritu de Eva? Chicos haciendo lo malo y motivando a otros que lo hagan para no ser el único. Si usted no quiere servir a Cristo, húndase solo. Porque la palabra de Dios, Jesús, a tal práctica dio un ejemplo que yo digo grotesco. Y se nos olvida el carácter de Jesús en muchos aspectos. Amárrese una piedra de molino, móntese en el guaf y tírese. Es mejor que hagas eso a que hagas tropezar a uno de mis pequeños. ¡Wow! ¡Wow! Si esto lo dice el profeta Jeremías, de repente nadie le da tanta importancia, aunque a la palabra hay que darle importancia de tapa a tapa. Pero tiene un valor adicional, el que sea Jesús, que sea Cristo, dando semejante advertencia. Hoy le digo a todas las tropimamitas, váyase, pero váyase sola. Hoy le digo a los tropipapitos, váyase, pero váyase solo. Y lo del código EVA es un lenguaje, es un dialecto, es un código que quisiera que ustedes se sumaran a mi inmadurez para darle estos títulos a las predicaciones y fuera un código que usted utilizara para cercar su integridad. Cuando alguien le venga con chisme, hermano, acuérdese código EVA. Hermano, le sale código EVA. Usted a mí no me va a compartir su pecado. Yo no voy a ser partícipe de su chisme, no voy a ser partícipe de su borrachera, no voy a ser partícipe de su liberalidad sexual, no voy a ser partícipe de su frialdad, de su tibiez. A mí, hasta aquí. Te quiero, te amo, pero nuestras voluntades están separadas. Te quiero y te amo, te respeto, pero nuestras voluntades están separadas. El punto también es que no se pueden dar distancias sin haber hablado. No se pueden dar distancias sin haber corregido, sin haber habido esa agudización. Nuestras culturas latinas, hermano, hay culturas que no voy a decir los países porque sería el quinto, el sexto, ya se me olvidaron cuántos tanganazos me da el pastor. Ay Dios, van 6. Ya no me queda espacio ya, de verdad. Y dame la mano al pastor. Nuestras culturas latinas, algunas más que otras, son demasiadas conflictivas. Hermano, usted ve una película sueca y eso es sueño, no hay adrenalina. Ahí veo a la mujer en una bicicleta en un valle que eso de sueño. Y los conflictos entre las parejas son tan extraños. El hombre se comió el queso. Nosotros hemos estado sumergidos en un ambiente tan violento. En nuestros barrios, ¿cuánta pólvora ha corrido? Bueno, los citadinos que viven en Manhattan, pues de repente no me entienden. Pero en nuestro barrio lo que hay es plomo, droga. Ya uno sabe distinguir entre traqui y una 9 milímetros, 38. Eso fue una escopeta, dicen por ahí. Sabemos más que los peritos de la PTJ ya. Somos ya ingenieros en balística. Que en Latinoamérica ya uno anda es así. Es así. Y en cuanto a tener la razón, todo ser humano quiere tenerla.
nadie la cede. Nadie la cede. Y eso es entendido fuera del contexto de la iglesia. Pero en Cristo el Señor te llama a hablar. Si después de hablar las cosas no se solucionan, ya usted sabe los parámetros. Y si ya en última instancia ya usted sabe distancia. Pero la iglesia aquí tiene que irse clara de que estos son los procesos. Si algún hermano se te está distanciando, pregúntate por qué. Si es que no han hablado. Y si ya hablaron, no te hagas la víctima. No te hagas la víctimas. No caigas en la victimización de que en esa bendita iglesia no hay amor. Ya esa ya está quemada, hermano. Invéntese otra. Invéntese otra. Que en esa iglesia no hay amor. Que estuve enfermo en mis vacaciones en Kazajistán y el pastor no supo. ¿Dónde está el espíritu de adivinación en esta iglesia? Dios guarde. Hable. Pero tampoco te llamando por cualquier cosa. Pelee usted por su fe, por sus cosas. Hay gente que llama al pastor hasta por una pique zancudo, man. Hay que hacer algo con la IA y poner una contestadora automática. Para picadas de zancudos, marque 1 y le caiga un fondo musical ahí que no se acabe. Esperando ahí, y no le cayó la llamada. Séptimo coscorrón. Pastor, algún día me voy en blanco. Algún día me voy en blanco. La iglesia se tiene que ir clara de cómo resolver los asuntos hoy. Y la iglesia se tiene que ir clara que el deber de subir, probablemente te has acostumbrado a tener el patio abierto y a ti te entra todo. Te entra chisme, disensión, te entra de todo lo malo. Porque no has marcado límites. Los linderos. Y tu tienda está expuesta al deterioro del chisme, de la calumnia, de la murmuración, de las quejas, de las flaquezas. Un desanimado, al lado hasta de un avivado, lo termina enfriando. Lo termina enfriando. Entonces, si tú no tienes cerca, número 1, primero es identificar cuál es tu voluntad hoy. La iglesia hoy tiene que identificar de qué lado está su voluntad. ¿De qué lado está su voluntad? Mi papá, aún en los pies de Cristo, aún en los caminos de Cristo, recién convertido, tenía 2 semanas, un mes de convertido. Me acuerdo que el pastor Antonio Gil le daba el discipulado a mi papá. Mi papá en sus tiempos de juventud fue muy terrible, terrible. Y mi papá, de 10 palabras que decía, 9.8 eran groserías. Ni Bad Bunny se ha atrevido a tanto. Y yo recuerdo que en un discipulado familiar, con mucha audacia, con mucha paz, con mucha elocuencia, como cuando hay una enfermera que uno dice, ay, tiene la mano suavecita, ni se sintió la inyección. El pastor lo corrigió en cuanto a las malas palabras a mi papá. Han pasado más de 30 años quizás, y yo todavía me acuerdo. No, como que es menos, eso es mucho. Me vi como muy viejo, pana. Algunos años han pasado desde aquel entonces. Si el pastor Antonio Gil no tiene su cerco definido, toda la basura que mi papá todavía por ignorancia botaba, le cae en el patio, hermano. Con todo denuedo lo llevó por capítulo y versículo a cuidar y a refrenar su lengua de maldecir. Y ciertamente mi papá quedó impactado y empezó el trabajo de Dios en mi papá. Pero ¿y si no se le corrige? Tuviera toda mi vida mi papá predicando y diciendo groserías en el altar, ¿o qué sé? Tú tienes que levantar tu cerco y tienes que levantar tu carácter. Y aquí ahora tenemos la gran ventaja de que si a usted alguien le activa el código EVA, no se ponga bravo. No se ponga bravo. Ay, ¿sabe qué, hermana? Código EVA con usted. El que vino y se equivocó tiene que agachar la cabeza, tiene razón, perdóneme. Probablemente lo va a pensar, y si aquel también me saca el código EVA,
¿Sí o no? Pedazo de Iber que me rompió la línea de suministro. Ahora los chismes no me llegan completos, dice. Ahora me llega la mitad del chisme. Hoy Dios quiere que levantemos nuestra cerca. Hoy Dios quiere que nos concienticemos. Si vas a pecar, hazlo solo. Si te están incitando a pecar, levanta tu cerco, ten carácter y dile: código de Eva, no comeré la manzana contigo, o el fruto que haya sido una guanábana, póngale que usted quiera. No voy a comer contigo, no voy a pluralizar el pecado. Yo hasta aquí llega, a que se avergüence. Si le va a dar vergüenza a la chismosa decir: no me hable más de eso, a mí no me hable. Culmino diciendo que la palabra dice que nos sostengamos unos a otros. Isaí, vení para acá un ratico, no tenga miedo, vas a estar bien. Démosle un aplauso a Isaí, que Dios me lo bendiga, lo guarde, me favorezca. Miren. Nosotros vamos a caminar así como que si yo te voy a entregar para una boda. Estás creciendo, men. Como les venía diciendo, hemos entendido mal la palabra soportar por descontextualizaciones que se han dado en las transcripciones y en las interpretaciones de la palabra. Soportar, nosotros lo hemos visto en las novelas como que: ¡ay, no te soporto! ¿Verdad? Entonces soportar es como que no calársela de nadie. Pero en el contexto bíblico, soportar es andar así y de repente yo tropiezo y él me sostiene. Me estoy cayendo. Y él me sostiene. Me levanta. Esto es soportar. El punto es que cuando yo tropiezo y él me sostiene, este sostenimiento es: Eiber, deja el chisme, papá. Ya te lo he dicho ya. ¿Me entiendes? Ese es el soportar. ¿Y cuándo es que va a dejar la cosita que ella hace? Eso es soportar. Mano, acuérdate lo que te dice el Señor. Eso es soportar. Que Él me está viendo a mí tropezando en algo y Él no me deja caer. Él me levanta. Yo me levanto y digo: la verdad, tienes razón, se me olvidó. Pero hay los que quieren estar así. No. A ese es el que usted tiene que soltarlo. Suélteme en banda, suélteme. No me deje caer, suélteme. Váyase. Que yo lo que soy un pedazo de carnal, váyase. Y el que queda aquí, hacen puchero, hacen todo, se revuelcan y son las víctimas. ¿Sabes lo triste? ¿Quién se tiró? Yo. Y hago así, me estoy tirando, me estoy jalando y hago: ¡ay! Me empujó. Por eso que no hay para esa iglesia. Ya está bueno la Rosa de Guadalupe. Te tiraste, güey, te tiré piscinazo. Te sale tarjeta roja por fingir. Piscinazo. Gracias, papá. Ya vi, te tiraste. No busques, no fabriques matrices de opiniones para justificar tu carnalidad. Hay gente que anda buscando el tropiezo con alguien. Ay, pero en esta iglesia sí hay violencia. Anda, vete, anda para Roche, anda, vete. Váyase. Pero váyase después de que venga el pastor. No sé si después consiga la iglesia vacía por culpa mía. Me vaciaste la iglesia. Dios mío, ya van como 10. Dios. Algún día salgo en blanco, señores. El Señor está haciendo la obra en mí. Ore por mí, ore por mí. ¿Usted cree que yo no me esfuerzo por ser serio? Yo me esfuerzo. ¿Usted cree que yo no me esfuerzo porque no salgan cosas? ¿Ve que se me salen solas? Yo no tengo guión. No sé, se me da. Dije el show. Amén. Ríase. Si el Señor le ama, ríase. Alaba lo que Él vive. Gócese. Ubique de qué lado está su voluntad. ¿De qué lado está mi voluntad? ¿Está del lado de Cristo o está del lado del mundo? Término medio no existe. Ubique de qué lado está mi voluntad. En obedecer la palabra, acorde a la palabra, no según San Eiber. O quiero hacer las cosas a mi manera. Es tiempo de definiciones. Hace unas semanas atrás el Señor nos dijo a través de la higuera de que la esterilidad, la infertilidad, tiene una fecha de vencimiento. ¿Se acuerdan? El Señor nos está dando un chance de que nos ubiquemos, de que definamos de qué lado estamos. Si del lado del chisme o de la prudencia. Si del lado de la inmoralidad
o de la santidad, ¿de qué lado estamos? Empieza a identificar su voluntad. Y en efecto, la parte triste de todo esto es que van a empezar a haber asociaciones que se van a cortar. Van a haber asociaciones que se van a tener que cortar. Si usted es del grupo de Hermanas Unidas Lengua de Trenos por Cristo y está el club del té de las 5 de la tarde, el grupo de las chismosas, y usted está peleando con el chisme, usted sabe que usted tiene que cortar unos cuantos números, bloquearlos, cerrarlos y tirar el teléfono para el mar. Múdese. La radicalidad tiene parte en esto. No es que quiero medio cambiar. Si usted quiere soltar el chisme, radicalidad. Y acérquesele al clan y dígale, por decisión unánime, código EVA para todas. ¡Oh! Se aseguró que cuando dé la vuelta, van a chismear de usted. Se lo aseguro. O, en efecto, ojalá el Señor se glorifique y ninguna quiera. Todas quieran el código de EVA y ya nadie más esté con chisme, ya nadie más esté con inmoralidad, ya nadie más está haciendo lo malo, porque está alineando su voluntad a la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a estar orando. Voy a invitarle al Ministerio de Alabanza que suba adelante. Vamos a despedirnos adorando al Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Una vez más, a los que llegaron tarde, un poquito más tarde, les extendemos el abrazo de parte del pastor, el abrazo y un beso de parte del pastor y la pastora, quienes les extrañan y les animan a que sigan adelante en el Señor. Que el Señor siga bendiciendo su casa y empecemos una semana bendecida en el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Código EVA. Código EVA. Una canción. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos recibir de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque al que amas, corriges, dice tu palabra. Hemos tenido 2 domingos, oh Dios, en el que tu palabra nos ha confrontado, pero nos ha animado, nos ha motivado, nos ha hecho volver en sí, nos ha hecho meditar, oh Dios, en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, interministeriales, interiglesia, oh Dios. Danos la capacidad, oh Dios, ayuda, fortalece nuestra voluntad para poder hablar lo que es digno de buen nombre, para poder hablar verdad, para poder, oh Dios, ser un agente de motivación, un motor, combustible para la fe de nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, a sacudirnos el polvo y este tiempo en el que probablemente no levantábamos cercas, este tiempo en el que probablemente no poníamos límites a las conversaciones, este tiempo en el que no poníamos límite a los actos, oh Dios, haya quedado en el pasado y empecemos a edificar muros y antemuros, Señor. Empecemos a edificar cercas, oh Dios. No entra a mi casa la grosería. No entra a mi casa el chisme, no entra a mi casa la inmoralidad, no entra en mi casa la frialdad, no entra en mi casa el doble ánimo, no entra en mi casa el fingimiento, no entra a mi casa nada que no sea de tu palabra, Dios. Nos levantamos como hombres, nos levantamos como mujeres a pelear por la integridad de nuestro núcleo familiar, a pelear por la integridad de nuestros hijos, a pelear por la integridad de nuestros matrimonios y a pelear como cuerpo tuyo, Dios, a entregarte una iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia que se fortalece mutuamente, una iglesia en la cual hasta las diferencias nos ayudan a mejorar, hasta las diferencias nos ayudan a sacar filo, hasta las diferencias son buenas, oh Dios. Todo lo que viene del enemigo, el Señor lo puede transformar para bien. Y eso lo creemos, oh Dios. Eso lo creemos, oh Dios. Permite, oh Dios, que todo aquel que en este momento pueda tener alguna disensión. Permite, oh Dios, que todo aquel que pueda tener alguna dificultad, alguna rivalidad, asuntos no resueltos, oh Dios, puedan acercarse. Pueda haber acuerdo. Pueda haber exhortación en el amor, que seamos esforzados en preservar el vínculo de la paz que dice tu palabra, Dios. Que nosotros seamos, Señor, motivados a actuar como tú actuaste con los discípulos, oh Dios. Que aún en medio de dificultades no les dejó de amar. Que no haya en nosotros el pensamiento de aborrecer. Que no haya en nosotros el pensamiento de romper, oh Dios, sin tener misericordia y sin medir las consecuencias, oh Dios. Que a nadie acá tenga por enemigo a su hermano. Al contrario, lo tenga siempre como hermano, amado y amonestado, Dios. Ayuda a la iglesia a respetarse mutuamente.
Ayuda a sectarizar de manera positiva a quienes quieren estar en su asociación, en voluntad a Cristo, y quienes quieren estar simplemente vinculados con un grupo y con un templo, con un edificio y ya. Pero que así como tú separas el trigo de la cizaña, se han separado los malos pensamientos de los buenos, las malas acciones de las buenas, las desobediencias y la obediencia a Dios. Cada uno se asociará acorde a la voluntad que tenga propia, acorde a la voluntad que esté en su interior. Te damos gracias, exaltamos tu nombre. Dele gracias al Señor allí donde está. Levante sus manos y dile: gracias porque tú nos edificas. Gracias porque tú nos edificas. Gracias porque tú nos edificas. Gracias porque tú nos adviertes. Gracias porque tú nos das pan. Esta es casa de pan. Casa de pan. Casa de oración para todas las naciones. Nos despedimos adorando al Señor. Gloria al Señor.